saben qué es el Camino de Santiago? Ok, déjame les cuento un poquito primero. En la antigüedad, hagan de cuenta que no había como toda esa serie de... Ah, por aquí, así. Ah, pero sí me alcanzan a escuchar. Es que es para la cámara. Ah, ¿por los graban o...? Si transmitimos, ¿no tienes inconveniente? No, para nada. No, al contrario. En Facebook. Ah, no, súper bien. No, está muy bien. De alguna manera hay que entender que nosotros en la antigüedad la salud mental no la teníamos construida como lo que ahorita es. Ahorita de alguna manera tenemos una serie de estructuras como psicólogos, como terapia, como centros de rehabilitación o diferentes instituciones que nos permiten recuperar esta parte de lo que era la salud mental. Entonces, en la antigüedad, las personas, de alguna manera, para poder tratar de encontrar algún tipo de paso, para poder tratar de encontrar algún tipo de camino, como comentaba Renato, pues se iban a lo que eran peregrinaciones. Las peregrinaciones son muy importantes en lo que vienen siendo todas las culturas. ¿Por qué? Porque siempre han tenido una connotación religiosa para que de alguna manera el individuo se encuentre en un orden, en algo que se antoja, es caótico como es el día a día, ¿no? Entonces, las peregrinaciones de alguna manera se construyeron como un método para que las personas pudieran expiar algo o para que las personas pudieran encontrar algo. Hay que entender históricamente que el ser humano nunca ha tenido el grado de movilidad que ahorita tenemos. Antiguamente la gente donde nacía, máximo moría a los 30 kilómetros y no conocía más mundo. Entonces realmente la técnica ha tenido todo un cambio en donde actualmente podemos viajar en 24 horas a cualquier parte del mundo, literalmente, y podemos iniciar una nueva vida en cualquier país, teóricamente, ¿no? Entonces todos estos cambios tenemos que entender no eran lo que en las antiguas civilizaciones era la habitualidad, ¿no? Lo habitual era, tú nacías siendo siervo, conocías un estilo de vida de ser siervo, en este caso en Europa, y morías siendo siervo. Entonces, de alguna manera se construyeron las peregrinaciones como una medida de poder ir a conocer otros mundos, pero también estas tuvieron como muchas importancias. ¿Por qué? Porque las peregrinaciones eran una manera de activar lo que vendría siendo la economía. Al yo tener una ruta establecida por donde se pudieran ir los peregrinos, eso hacía que las poblaciones fueran poco a poco aumentando en su actividad económica. Además, era una manera de poblar zonas que habitualmente estaban muy despobladas. Por ejemplo, el Camino de Santiago es todo el norte de España. Entonces, esa zona de España es muy fría en invierno, no es tan amigable las tierras para cosecharlas y de alguna manera no hay mucha infraestructura realmente. Entonces, se construye la Ruta de Santiago para motivar, por un lado, desde el catolicismo, el poder construir un flujo de peregrinos que hicieran frente a lo que vendría siendo la conquista morisca o lo que vendrían siendo los musulmanes, que poco a poco iban avanzando desde el sur, ¿no? Hay que entender entonces que el Camino de Santiago, como muchos otros caminos, como por ejemplo el de San Francisco, tiene como fin una historia religiosa en donde las personas iban a expiar lo que vendrían siendo sus penas, y tiene también como fin un motivo político y un motivo económico como tal, que era el repoblar estas áreas y el permitir que de alguna manera las personas pudieran expiar sus pecados desde la aquí, ¿no? No sé si hasta aquí ahorita ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Todos ustedes han escuchado los templarios, por ejemplo. Han llegado a escuchar quiénes eran los templarios. De hecho, pues vamos, el grupo narcotraficante que toma el nombre precisamente es basado un poco en los templarios en Europa, que eran caballeros monjes, en donde los reyes no permitían a los religiosos que se armaran. Pero como ellos se encontraban cuidando las rutas de los peregrinos, ahí se les dio permiso para poderse armar. Y entonces los caballeros templarios lo que hacían era cuidar a lo que vendrían siendo los peregrinos,
porque hay que entender que estas peregrinaciones eran muy peligrosas. O sea, estas peregrinaciones se hacían sin equipo, se hacían con este tipo de sandalias. Y las personas salían a caminar 700, 800 kilómetros, que es una cantidad increíble cuando uno las camina, ¿no? De alguna manera entonces los templarios eran los encargados de cuidar lo que eran estas rutas, y esta ruta en particular, que es la ruta de Santiago, se construye de la creencia de que fue el camino que siguió el apóstol Santiago para lo que viene siendo su predicación. Terminando en Finisterra, en donde en Finisterra la leyenda dice que destruyó un templo finicio al sol, y que de alguna manera ahí fue donde dejaron enterrados lo que viene siendo su cuerpo. Hay diferentes historias de por qué Santiago es tan importante para España. Santiago era de entrada es de los pocos apóstoles que sabemos dónde están enterrados, en teoría, y además fue el que se presentaba en las batallas de los españoles para ayudarlos en la victoria, ¿no? Cada que había una lucha contra los musulmanes y estaban a punto de perder, las leyendas cuentan que Santiago se aparecía en un cabello, en un corcel blanco, y que peleaba al lado de los españoles y que les daba la victoria, ¿no? De alguna manera el mito construyó que Santiago fuera una tuviera una fuerte implicación en lo que viene siendo la historia medieval de la España como tal feudalista. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunas fotos para que ustedes sepan qué es el Camino de Santiago, para que vayan conociendo un poco. El Camino de Santiago en Europa, igual que México, tenía caminos, que los caminos hasta la época de los romanos fueron pavimentados, pero previamente los caminos pues eran hechos del andar de las personas, ¿no? Y entonces en Europa hay una gran cantidad de peregrinaciones que se pueden realizar para que éstas se lleven a poder expiar lo que vendría siendo un pecado. Entendiendo a la época medieval como una época en la que la religiosidad era central, yo si por ejemplo mataba a alguien, pues la manera en la que yo podía expiar ese asesinato era vete a Santiago de Compostela. Entonces ibas caminando y de esa manera tú podías expiar el pecado como tal, ¿no? Entonces fueron rutas que llevaban noticias, llevaban diferentes mercancías, y que de alguna manera construyeron todo un imaginario. Bueno, aquí esta foto que les muestro, esto es San John de Port, es donde se empieza normalmente Santiago. La mayoría de caminantes lo empezamos en esta área, es en la frontera de Francia con España. El camino de Santiago se puede hacer desde Roma, porque todos los caminos literalmente salen de Roma, o también lo puedes empezar desde Jerusalén, pero la mayoría de personas lo empezamos desde lo que viene siendo San John de Port. Entonces aquí les voy a ir mostrando algunas fotos para que ustedes se den cuenta de qué es el Camino de Santiago. Eso es el Camino de Santiago. Es una serie de personas, como ustedes ya pueden ver ahí, ya es un peregrino con toda la indumentaria moderna, que vendría siendo su maleta, sus palos para poder evitar que se golpeen las rodillas, las botas de trekking, la ropa. Y bueno, todo esto es el Camino de Santiago, que les voy mostrando un poco las fotos. Todo el Camino de Santiago está marcado por esa señal, por esa numeralia que vienen siendo esas figuras, que ustedes las van a poder ir viendo cada vez. Es uno de los caminos más marcados. Se caminan por 600,000 peregrinos. Más de 600,000 peregrinos caminan al año este camino, aunque bueno, ahora con el COVID se cerró y realmente ha bajado mucho la afluencia de peregrinos, y eso ha puesto en crisis la zona, porque es un fuerte ingreso económico, ¿no? Este es el primer tipo de albergue que se construye. Este es el albergue de Roncesvalles. Aquí ustedes pueden ver cómo son 3 plantas en donde los peregrinos llegamos y de alguna manera vamos pidiendo una noche. Una de las reglas del Camino de Santiago es que solamente puedes dormir una noche, no puedes dormir más tiempo. Y una vez que entras, una de las cosas que vas aprendiendo del camino es
te das cuenta que todo lo que tú traes en tu espalda lo tienes que cargar. Por ejemplo, yo que peso, bueno, en ese entonces pesaba 73 kilos, yo nada más podía cargar el 10% de mi peso, que son 7 kilos. Entonces, cuando tú inicias el Camino de Santiago, te dicen pesa tu mochila, para que veas realmente cuánto vas a poder cargar. Y la mayoría de personas que la pesamos, nos damos cuenta que nos pesa 10 kilos, 11 kilos. Entonces, una de las cosas que tú te tienes que ir dando cuenta en el Camino de Santiago es cómo muchas veces cargas de más. En este caso, ¿qué tanto puedes ocupar para caminar? Un par de pantalones, un par de botas, un par de calcetines, 2 camisas, una camisa para dormir y ropa interior 2 pares. Es todo lo que te llevas. En algunas ocasiones incluyes un sleeping, porque a veces no hay lugar donde dormir, tienes que dormir en el piso. Pero una de las cosas que te das cuenta cuando empiezas el Camino de Santiago es lo aburguesados que estamos, ¿no? De alguna manera te llevas 3 pares de calcetines, 3 camisas, 2 suéteres, bueno, incluso el agua. La primera vez que yo empecé a caminar, yo dije, yo no voy a tener sed. Pues yo me cargué 1,5 litros de agua. 1,5 litros de agua es 1,5 kilos, que tuve que cargar 40 kilómetros. Terminando los 40 kilómetros dije, no vuelvo a cargar 1,5 kilos de agua, porque terminas cansadísimo. Entonces lo que haces es confiar y comienzas a cargar menos agua, esperando encontrar fuentes que te puedan dar agua en el camino, ¿no? O la otra cuestión es que tienes que animar y pedirle la hospitalidad a los extranjeros o a la gente que va. Que la mayoría de la gente te ayuda porque es obvio que eres peregrino y estas personas tienen una religiosidad todavía muy fuerte, ¿no? Y esto es algo muy importante que ustedes deben de entender, porque las personas que sufren de adicción y que saben de algún programa de adicción no encuentran esta hospitalidad o no la saben recibir. Esas dos cosas ocurren. De alguna manera hay que entender entonces que el Camino de Santiago tiene mucho que ver en el aprender a pedir hospitalidad y aprender de alguna manera a recibir lo que nos dan, que de algunas maneras no es lo que queremos, pero que es lo que nos toca, ¿no? Estas son algunas fotos para que ustedes se den cuenta de lo que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago dura 35 días, es lo que normalmente lo caminas. Cada día caminas entre 30, lo más que yo llegué a caminar fueron 40 kilómetros, no se lo recomiendo, te destrozas los pies. Yo terminé sin 3 uñas, bueno, mis pies terminaron destrozados. Y son algunas fotos para que se den cuenta de lo que es España. Esto es España. Por lo menos todo esto que ustedes ven aquí, ahí va hacia Pamplona. Ahí yo iba caminando hacia Pamplona, le pedí a un amigo que me tomara una foto. Y esta es una de las cosas bien interesantes. En algunas ocasiones ustedes se van a dar cuenta que el concepto de amistad está poco reflexionado. Y es algo que ustedes tienen que pensar, ¿no? En Santiago te podrá tocar caminar 1 o 2 días con alguien y esa persona tenía la etiqueta de amistad porque te ayudaba. No era necesario tener toda una serie de vivencia histórica para construir la amistad. De repente existe toda esta teoría de que los amigos deben de irse construyendo y que deben de tener toda una historia, todo un bagaje, y no es así. O sea, hay amigos que nada más van a ser por un día y en ese día te van a ayudar y no los vas a volver a ver. Y hay amigos que a lo mejor sí vas a tener toda esta historia. Pero una de las cosas muy importantes, por ejemplo, en el Camino de Santiago, era que la gente cuando caminaba a tu lado, muchas veces tenía la apertura de poderte decir lo que estaba ocurriendo adentro, ¿no? Hubo gente que iba, por ejemplo, a suicidarse al Camino de Santiago. Me tocaron varios que iban a eso, iban a morir, o querían morir. ¿Por qué? Porque les habían diagnosticado un cáncer terminal, o porque les habían diagnosticado un infarto al corazón, tenían un infarto al corazón,
y querían ir al Camino de Santiago para ver si la muerte les llegaba. Entonces es muy común que ustedes, lo que haga una amistad no significa tanto términos utilitarios, que de repente esto es algo que domina mucho la lógica occidental, como yo le doy, tú me das, o sea, es que yo le hablo 3 veces y nada más me contesta 2, es que yo diario estoy por él y ella nunca está, o sea, de alguna manera hay que entender que esta construcción de racionalidad o de utilitarismo que de repente nos es tan difundida en los medios, no nos permite de repente realmente entender el concepto de amistad, que es que todos vamos en un camino y que todos en ese camino nos puede pasar algo, porque ocurría, había gente que se fracturaba, había gente que se rompía la mochila, había gente que lo picaban los animales, había de todo. Y de alguna manera tenías que confiar en que un extraño se iba a parar y te iba a ayudar. Y normalmente esto es amistad, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, aquí pueden ver, bueno, de hecho este fue un amigo con el que caminé, un danés, que caminé con él como 2 días. Y que luego posteriormente, algo muy importante aquí con él, caminamos juntos 2, 3 días. Y algo que yo aprendí mucho con él fue, él caminaba rapidísimo. Una velocidad increíble. Yo no tenía los 35 días para poder hacer todo el camino. Mi trabajo nada más me permitía tener 25 días. Entonces, yo quise seguir el paso de él. Y al seguir su paso, lo único que obtuve fueron una gran cantidad de ampollas. ¿Esto qué significa? Hay gente que va más rápido que uno en la vida. Y uno quiere seguir el paso por una serie de apegos, una serie de creencias, que de repente, por tratar de seguir el paso de alguien, te destruyes y te lastimas. Yo de alguna manera me sentía protegido porque imagínense que yo llego sin saber hablar francés, yo ni siquiera sabía dónde caminar. Yo cuando salgo del primer día del albergue me tuvieron que decir hacia dónde era el inicio del camino, porque ni siquiera sabía dónde empezaba el camino. Y cuando por fin conozco a alguien muy amable que platica conmigo y que de alguna manera trata de ayudarme en el camino, yo no quería dejarlo atrás, yo quería seguir su paso y debido a ello pues me lastimé mis pies. Entonces sí es muy importante que ustedes vayan como entendiendo que el Camino de Santiago precisamente es un lugar que te da muchas enseñanzas. Puede ser muy blando porque había la manera de pagar la maleta para que te la cargaran, pagabas 5 euros y te cargaban la maleta, o puede ser un camino terriblemente cruel. ¿Y qué es lo interesante de esta analogía? ¿O qué es lo que ustedes entienden de esta analogía? Pues el camino es un pedazo de tierra, no tiene mente propia, no tiene una intencionalidad, no va a decir, a ella se lo voy a hacer difícil, a él se lo voy a hacer fácil. ¿Quién es el que se lo hace fácil? Exacto, ¿no? Eso es bien importante, porque el camino es un pedazo de tierra. O sea, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ¿este es el Camino de Santiago? ¿Puentes? ¿Terracitas? O sea, la realidad es eso es el Camino de Santiago. Pero había gente que terminaba con ampollas, que terminaba con esguinces, hubo gente incluso, pues que como ya les comenté, se murió. Y bueno, ese es el camino, ¿no? Es un simple fragmento donde pasas por una gran cantidad de pueblos. La mayoría de pueblos, como ustedes pueden ver, son feudales. Y esto es muy interesante porque el Camino de Santiago o las peregrinaciones dieron pie a las hospederías, que si la palabra les suena conocida, pues se transformó en hospitales. ¿Por qué? Porque en los caminos, en estas hospederías, los peregrinos llegaban a curarse los pies llagados. Vuelvo a repetir, la gente caminaba con estas chanclas que yo traigo. No traían botas especiales ni nada. Entonces, de alguna manera ustedes deben de entender cómo los caminos de Santiago y la religiosidad católica construye por primera vez el concepto de caridad, que es, debemos de preocuparnos por aquellos que son menos afortunados por nosotros, ¿no? Entonces creo que sí es muy interesante que vayamos rescatando un poco de lo que viene siendo el Camino de Santiago
Porque estos albergues de peregrinos que ustedes veían fueron los predecesores de los hospitales. Y era donde la persona que se encontraba diferente a lo que vendría siendo al otro, que en este caso, la persona que sale al Camino de Santiago normalmente es alguien, en el 70% de las ocasiones, alguien que no sabe qué hacer con su vida y que está en un momento de crisis. Y que por lo tanto eso lo convierte en una persona que ha perdido la salud. Porque la salud no te das cuenta que la tienes hasta que la pierdes. Y cuando te das cuenta que pierdes la salud en el aspecto mental o en el aspecto que te integra a un cosmos más grande que tú, pues entonces te sales a estos caminos y los albergues serían los lugares en donde reposa el cuerpo, ¿no? En donde hay que agarrar fuerza. Y bueno, no es bueno que le diga, pero hay un dicho que dice que en el Camino de Santiago entras como peregrino y sales como alcohólico. Porque hay muchísimo vino, no tienes una idea. Tienes que tomar muchísimo. Y esto es algo bien interesante, les voy a decir por qué. Porque ustedes de alguna manera creen que tomar vino es malo. Pero no es malo. Si no tomas vino, no caminas al siguiente día. Es la única cosa que tienes para aliviar los músculos. O sea, háganlo un día, váyanse caminando, atraviesen la ciudad de Guadalajara, son como 30 kilómetros, con algo que pese unos 10 kilos en la espalda. Entonces, cuando llega la noche y llegas al albergue, lo que te ofrecen es vino. Y te ofrecen mucho. No te ofrecen una copita, mucho vino. Te dan una botella por persona. Y tomas mucho vino. Ya se van a ir al Camino de Santiago. No, lo que les quiero decir es entender que el problema no está en el vino. El vino no es ni bueno ni malo. El problema es el uso que hacemos del vino. ¿Me explico? Porque si yo no tomo vino, no voy a poder caminar al siguiente día. Y literal, no te podías caminar. No podías caminar. ¿Te da cruda? No te da cruda. No. No hay tiempo. A lo mejor es cruda lo que te dolía, pero no te da cruda, en serio no te da cruda. Es una situación en donde es como un flujo de personas que de alguna manera el cuerpo responde, ¿eh? Responde muy bien. Eso que ven ustedes ahí es una valla en donde la gente ponía cruces en memoria de sus muertos. Y bueno, a mí me encantaron las puertas, me gustaban mucho las puertas, las construcciones de las ciudades. Todos estos puentes los hicieron porque los peregrinos cruzaban las carreteras y entonces pues los atropellaban. Entonces con eso ya se evitó. Si ustedes pueden ver, nos pasan al lado de carreteras, mucha construcción medieval, y hay capillas que de repente están abandonadas y que de alguna forma ustedes pueden hacer uso de ellas para resguardarse, para dormir. Porque una de las cuestiones con la iglesia, en este caso, es que en las iglesias tienen la obligación de que si tú eres peregrino te den refugio. O sea, si tú llegas a una iglesia y tocas, te deberían de dejar dormir. La realidad es que nunca te abre el padre, pero bueno, en teoría te deberían dejar dormir. Estos son un monasterio, estas son las señales que ustedes ven. Y aquí es algo como bien interesante. La realidad es dada, pero también es construida. Y esto se los explico así. En el Camino de Santiago el camino está dado, pero el uso hace que de alguna manera el camino se construya y se reconstruya. Hay momentos en los que había, por ejemplo, atajos para evitarte 5 kilómetros. Si te ibas quizá rodeando una ciudad, te evitabas 5 kilómetros, o si en vez de subir un cerro, le dabas un poquito de vuelta, te evitabas un ascenso. Y eso es la construcción de lo que viene siendo un camino. Y esto es importante que ustedes lo entiendan, porque ustedes al vivir su vida, a ustedes les dan un mundo. Les dan un mundo dado. Les dan un mundo donde se paga en pesos. Les dan un mundo donde las calles son para los coches,
les dan un mundo donde hablan español, y eso ustedes de alguna manera no lo pueden cambiar. Pero en el día a día ustedes lo pueden ir construyendo, por ejemplo, inventando nuevas palabras o apropiándose de las calles para, por ejemplo, las bicicletas. Entonces esto es importante porque de repente cuando tienes una adicción, pareciera como que no tienes ningún poder de construir, no tienes ninguna agencia. Como que no puedes hacer frente a todo un mundo de estructuras que te aplastan, ¿no? Y esto es importante porque al final del día ustedes se dan cuenta que tienen una agencia y que nada más es cuestión de que ustedes la desarrollen. Y ustedes se podrán dar cuenta aquí a un acercamiento. Esto es el español típico del norte. Es una vida fuera de un capitalismo que hay que entenderlo. El capitalismo neoliberal que tanto le gusta hablarle al presidente, o los capitalismos racionales que se fundan con los calvinistas, son formas de producir dinero, son formas de producir valor, y que poco a poco se han ido metiendo a todas las estructuras sociales que hacen que, por ejemplo, esta persona, cuando la ves así sentada en esa banca, ¿ustedes qué piensan? Lo huevón. Exacto, qué flojo. Pero él está en un capitalismo que no es neoliberal. Él está en un capitalismo casi feudal. Él ya terminó su ciclo productivo de siembra. ¿Por qué no podría descansar? Entonces ustedes tienen que entender que usan muchas reglas heredadas por los sistemas que ni siquiera se dan cuenta. Si ustedes deciden un día descansar, pues hay como una constante de produce. Pero lo más grave es que ustedes aquí usaron una estigma, una palabra muy dura que se llama huevón. Y también la usan cuando se dicen alcohólico. Porque es un estigma muy fuerte, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado de los términos porque se van reconstruyendo. Él no era flojo, simplemente está disfrutando el sol. Hay que recordar algo bien importante. ¿A los mexicanos les gusta el sol? No. No. Pero a los españoles casi no tienen sol. Sobre todo en esa área del norte. Entonces cuando sale el sol, literalmente se ponen en el sol. Y ahorita les voy a enseñar una foto. Esto es algo a mí me parece súper interesante, porque esto es la vida del pueblo de ellos. Un capitalismo tradicional que no genera el máximo valor a través de la reducción de los costos y que está totalmente divorciado de los mercados financieros. Porque hay que entender qué es el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal es la liberación de los mercados, la poca participación del Estado solo para lo que vienen siendo las redes de distribución y producción de bienes, y lo que vienen siendo los tres capitales, los productivos, los de terreno y los financieros como tal, ¿no? Y aquí no hay capitales financieros. A ellos no les interesa la bolsa. Entonces ellos están a gusto tomando su día, ¿no? Esta es una polaca que iba caminando para pedir un milagro para su hermana que tenía cáncer. Porque todo el mundo tiene un porqué. La mayoría de nuestros actos tienen una intencionalidad y es donde ustedes tienen que preguntarse a veces por qué la intencionalidad no nos la damos cuenta, ¿no? Aquí pues más, ustedes se podrán dar cuenta, muchos peregrinos, perritos. Esto es muy interesante. Estos árboles aquí en los cementerios ustedes los han visto, ¿no? Sí. ¿Sabe por qué están así? Para señalarles a las almas el cielo. Porque como nada más están viendo a la punta del cielo, son los árboles más perfectos según la cristiandad, porque nada más señalan al cielo. Y siempre crecen derechos. Aquí pueden ustedes darse cuenta cómo hay anuncios de épocas y cómo va entrando la modernidad al Camino de Santiago, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que era un pueblo medieval de como 500, como 1000 personas y tenían su bar. Y esto es el lugar, esto es muy importante porque es el desayuno.
Para mí esta foto es muy importante porque ese día perdí 3 uñas. Entonces, bueno, la foto no se las pongo. Pero es algo muy importante porque el desayuno es el momento en el que haces convivencia. De alguna manera, el ser humano vive para comer. Y toda su construcción del día a día la hace alrededor de la comida principalmente. Desde la producción de los alimentos, la obtención de los alimentos, la cocción de los alimentos y posteriormente la comida de los alimentos, ¿no? Y en el capitalismo neoliberal, valga la redundancia, ¿cómo se ahorra tiempo? Comiendo rápido. Entonces comenzamos de alguna manera a no entender que estos rituales son muy importantes para poder construir algo que se llama familia. Que ustedes entiendan que la familia que se construyó alrededor del ritual de la comida era la manera en la que el individuo le hacía frente al caos afuera de la casa. Entonces, el ritual de la comida es vital. Puede ser el de la mañana, puede ser el de la tarde o puede ser el de la noche, pero tiene que ocurrir. Si de alguna manera ustedes en sus casas han dejado de lado estos rituales por los diferentes horarios, traten de rescatarlos, porque realmente es importante que haya un ritual en donde toda la familia coma. Y esa familia pueden ser ustedes y sus perros, o puede ser sus hijos o todo el mundo, ¿no? Seguimos con fotos de lo que es el Camino de Santiago. Señoras muy felices caminando en Logroño. Una cruz de hierro. Recuerden, España, esta área es muy pobre para producir. Uno de los problemas que tenemos como sociedad es las técnicas de agricultura que tenemos deforestan, o sea, erosionan el suelo y son contribuyentes para el calentamiento global, pero bueno, eso es otro tema. Esto era una hospedería, son las ruinas de una hospedería, que son como los antecedentes de los hospitales. Arte urbano, en donde ustedes pueden ver, cada que tú llegabas a una posada, para comprobar que caminaste ese trayecto, te ponían un sello, que son los sellos que tiene el Señor y que de alguna manera validan que caminaste el Camino de Santiago. Estos son los signos que les digo y en donde ustedes pueden ver. ¿Qué pasó? Pero es una concha, ¿verdad? Es una concha con unos rayos como de sol, porque es a donde sale el sol, que es Finisterra. Pero lo interesante es esto, vean cómo los símbolos se los apropian las personas. Y esto es bien interesante porque ustedes hagan de ustedes sus símbolos, ¿no? Hay muebles tirados, la contaminación que nos escapa, la Coca-Cola, donde llega la Coca-Cola llega la obesidad. Ya está, pero bien demostrado. Y había, esto es lo que yo les comentaba de cómo podemos construir nuestra realidad, ¿no? Había una serie de personas que cuando tú veías que el camino era difícil o que había una parte donde te pudieras perder, ponías esas cruces, ponías esas flechas, perdón. Y esas flechas te iban orientando hacia dónde comer. Aquí ya es una zona de uvas. Y esto es la cotidianidad de la tarde en España, estos bares. El bar es vital en España, por eso es que los cierres de los bares en España han sido tremendos para ellos, porque era donde iban los ancianos a platicar. Y era donde de alguna manera ocurría la transmisión de consejos, de sabiduría de la comunidad como una sabiduría viva, no una sabiduría muerta. En algunos lados hay algunas fábricas. Si ustedes se pudieron dar cuenta, casi no tomé fotos porque casi no hay fábricas. El norte de España es todavía casi feudal. Digo, les dolerá mucho a los españoles, pero hay inmigrantes como en todos lados. Y a mí me pareció muy interesante que en España pusieran esta simbología en inglés, ¿no?
¿Y ustedes por qué creen? Pues por los peregrinos, que son principalmente alemanes y franceses. Entonces, bueno, todo esto es el Camino de Santiago, en donde ustedes se pueden dar cuenta, ¿dónde está la gente? ¿No han notado eso? No hay gente. ¿Por qué? Porque realmente está ocurriendo una despoblación. Se está acabando la población rural. Por primera vez en el mundo, la población urbana es mayor que la población rural. Entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo en estas comunidades o en estas fotos no hay gente. Realmente casi no hay gente. Y obviamente hay cruces por todos lados. Algunos números. Y aquí esta foto se las quería mostrar, que a mí me llamó mucho la atención. Estas alemanas estuvieron ahí, yo creo que fácil unas 2 horas. Oh my God. Entonces es una cuestión que tú dices, ¿cómo el mexicano se reconoce porque se esconde del sol, ¿no? Pero a ellos les encanta el sol. Y aquí esto es algo bien interesante. Conforme va avanzando el camino, se van reconstruyendo prácticas como esta, que es la preparación de los alimentos en familia. Aquí estábamos preparando la cena para todos los peregrinos que habíamos llegado a ese templo, a quedarnos con el dinero que dejaron los peregrinos del día anterior. Entonces, esto trata de construir cómo nuestros actos influyen en otros actos y cómo de alguna manera una de las principales problemas, por ejemplo el alcoholismo, es que te sientes desconectado de un gran todo, de una gran red, ¿no? Como que no hay una conexión y de repente esto te da una soledad terrible. Entonces, eso es una total falacia. La realidad es que no están solos, están tremendamente conectados. Y aquí podemos ver cómo el ritual de la cena es algo muy importante para poder tener una unión social, ¿no? Este fue un italiano que estaba... Vean, fíjense, esto es como algo de lo que ustedes deben de ver. ¿Qué pueden notar de esta foto? Bueno, además del paisaje, vean la maleta. ¿Que lleva mucho peso? Lleva muchísimo peso. A él, cuando lo volví a reencontrar, ya tenía una lesión de pierna. Ya casi no podía caminar. Caminaba muy lento. Se hizo una fascitis porque esa mochila que llevaba pesaba como 13 kilos y vean el tamaño que tiene. ¿Verdad? Entonces, son cosas que uno va aprendiendo conforme va caminando, pero que es importante que ustedes vean, porque a veces así vamos cargando cosas, ¿no? Este fue un monumento a los caídos. Ahí mataron a muchísima gente, y pues ahí los enterraron durante la guerra de Franco. Trae mucha madera. Y esto es como lo increíble, ¿no? Este es un templo que está perdido en la nada, que es Atapuerca, y la verdad está muy bonito. Las tiendas para que las conozcan. Y bueno, esto es Burgos. Esta es la Catedral de Burgos. Es una catedral increíble. Y bueno, bueno, todavía falta poquito. Vamos bien en tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Hoy puedes tomar de Bueno, esto ustedes se podrán dar cuenta como lo central en el Camino de Santiago es la Catedral ya de León. Aquí yo tuve que... déjame ver. Primero, aquí estaba en Burgos yo. Ese no soy yo. Pero ahí yo tuve una gran pregunta, ¿no? De repente hay cosas que tienes que hacer para poder llegar a tu objetivo. Y hay como un sentimiento de que estás traicionando a otros, ¿no? Cuando caminas, había como se armaban diferentes tipos de peregrinos.
Se armaban los peregrinos que cargábamos la mochila y se armaban los peregrinos que no cargaban la mochila. Y entonces a los peregrinos que no cargaban la mochila, pues no los veían igual de bien que a los que cargábamos la mochila. Y llega un momento en el que yo ahí en Burgos yo no iba a alcanzar a terminar el camino. Por cuestiones de tiempo me iba a quedar corto. Entonces tenía que tomar un camión para cortar unos kilómetros. Eran 3 días de camino lo que tenía que cortar. Y yo me encontré en un gran dilema y me sentí terriblemente culpable porque tomé ese camión. Porque yo sentí que estaba haciendo trampa. Y entonces me acuerdo mucho que en ese entonces la que era mi terapeuta me decía, bueno, es que en ocasiones la culpa no está afuera, la culpa está en ti. O sea, nadie te está volteando a ver diciendo, ah, mira el que se subió al camión. Nadie te está señalando. Nadie me dijo, oye, qué mal que tomaste un camión. Porque como vas caminando al mismo ritmo, después de X número de días, ya los conoces a los mismos peregrinos, porque coincides en las mismas posadas. Entonces comienza a construir un grupo. Entonces para mí eso fue algo que me hizo recordar que a veces a la gente no le importamos tanto como a nosotros. Me despedí de los peregrinos que conocía, me dijeron, buen camino, con gusto vete, y me fui. Y cuando llegué a León, pues nadie me dijo, ay, hiciste trampa, ¿por qué cortaste? Nada, nadie. Incluso mi Compostela me debió por 800 kilómetros, que en realidad le faltaban 100. Pero a nadie le importa. Y a veces uno es el que más se juzga en este proceso, ¿no? Y bueno, aquí ya ustedes pueden ver que esta ya es León, es otra ciudad importante de España, en donde también pasa el Camino de Santiago. Ustedes pueden ver su catedral. Y algo que llama mucho la atención es que las catedrales te cobran por entrar. Entonces, pues la verdad es que no entré en ninguna. No, pues no me alcanzaba. Es barato. Los albergues te cobran 100 pesos por quedarte. 200 pesos te cobraban. Pero, pues, de 200 en 200, casi un montón. Y bueno, aquí ya ustedes pueden ir viendo algunas imágenes y la verdad, se los juro, no busqué el momento ideal en donde no hubiera gente. Realmente el campo se está abandonando y realmente el campo ya no es el estilo de vida que la gente está buscando, ¿no? Hay una gran cantidad de abandono. Esta es una ciudad muy bonita que se llama Astorga. Este es el Palacio del Obispo, hecho por Gaudí. Y esta es la Catedral de Astorga. Y bueno, el Café de Astorga. Si ustedes se pueden ver, yo tomo muchas bancas. Las bancas son muy importantes para mí porque era el sitio donde yo me sentaba a descansar. Y era el lugar donde normalmente te daban acogida. Y en muchas alrededor había manzanos que eran sembrados, no me acuerdo por qué, pero una persona, un peregrino, que se dedicó toda su vida a sembrar manzanos en el Camino de Santiago para que los peregrinos tuvieran comida para comer. Entonces es algo interesante, si lo quieren hacer, sembrar afuera de sus casas árboles frutales, ayuda a que la gente que tenga hambre pueda agarrar una fruta y comer. Y esto es como lo interesante, la propiedad privada, que es un invento relativamente reciente de la humanidad. La propiedad privada nos ha construido la posibilidad de que nos explotemos entre nosotros mismos. No creo tampoco en el socialismo, porque el socialismo también tiene un tipo de propiedad privada, pero al final del día los árboles, las bancas, pues los espacios públicos son los que nosotros debemos de alguna manera de irnos apropiando y explotando. Y como hay en todos los espacios algo tan insignificante pero hermoso, ¿no? Que era una flor. Y esto a mí me pareció muy, muy bonito, porque las flores del campo son súper bonitas. Y bueno, ahí me permití tomar una foto con un halcón, que la verdad me dio miedo, pero me dijeron, pues póngaselo.
Y esto es el camino. Ustedes dirán, bueno, doctor, pues es nada más gente caminando por el monte. Y la verdad sí, efectivamente es gente caminando por el monte. Y estas son obras hechas por personas para de alguna manera marcar el camino, pero también como para de alguna manera, tú le ibas agregando piedritas. Y era lo que vienen siendo como estructuras que iban creciendo con el trabajo comunitario. Esto, a mí me encantó esto porque el viejito está esperando a su viejita cruzar y bueno, el amor siempre al final, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que como dicen, el camino de Santiago, entras como peregrino, sales como alcohólico, vino por todos lados, cervezas por todos lados. Y esto es Ponferrada, es un castillo medieval que de alguna manera camina, y ya por fin me hice una amiga, bueno, no una amiga, bueno, sí una amiga más estacionaria de Islandia y un español, que luego fíjate, este joven se me hacía bien chistoso. Los primeros 2 días caminó con nosotros y luego encontró un grupo de jóvenes, pues obviamente de su edad, y no sabía cómo decirnos adiós. Y le da como poquito pena de no, pues es que nosotros no pasa nada, o sea, es obvio que te quieras ir con la gente más joven y a veces a la gente hay que ayudarla a despedirse, ¿no? Porque a veces la gente quiere despedirse y hay que darle una ayudadita. Y le dijimos, no pasa nada, vete con los jóvenes. Y bueno, ustedes se podrán dar cuenta, esto me pareció muy interesante, la apropiación de los espacios por los jóvenes, por los niños. Ah, como hay perros en España, hay un montón de perritos así, bien bonitos todos. Y siguen viendo cómo las señaléticas se van apropiando por lo que vienen siendo los caminantes, ¿no? Ay, aquí están estas señoras con el chisme bien a gusto. Y bueno, pasas por debajo de puentes, de vacas, y obviamente hay mucho, aquí van a la boda. Esto es un símbolo, esto significaba que aquí era un lugar importante para los templarios. Y estaba en una capillita en Cebreiro. Este es el monumento al peregrino. Y aquí ya es de Castelia. Ah, aquí me tocó un incendio. Se prendió el bosque. Se nos prendió ahora sí que el bosque. Hubo, en esa época que yo le toqué caminar, una persona, a ver, los bomberos en España tienen unos que están contratados y otros les dan, o sea, unos están contratados de base y a otros les dan contratos. Entonces sí van a quedar sin contratos. Entonces para poder extender sus contratos, a uno se le ocurrió prenderle fuego al bosque. Ya después salió en la investigación, era un bombero de los que tenían contrato, que iba a quedarse sin trabajo, prendió fuego al bosque para poder tener trabajo. Entonces ese día pues nos tocó caminar en un incendio forestal. Y ustedes podrán ver cómo los espacios, esto es algo que me parece muy importante, porque dense cuenta cómo no es el objeto, es el valor que le pongo al objeto, ¿sí? O sea, este zapato podría ser un zapato carísimo, de estas marcas rimbombantes, y no importa, o sea, al final del día aquí yo lo estoy poniendo como un objeto decorativo que a mí me gusta y a mí me agrada, ¿no? Y si pueden ver atrás, hay otros elementos decorativos que de alguna manera ustedes se tienen que dar cuenta. El objeto no simboliza más allá de lo que nosotros le ponemos a él. El objeto no tiene un símbolo interno, se lo colocamos. Aquí este es un taller de un alquimista que estaba ahí en el camino, de hecho. Y este es Arnia. Ya casi terminamos con el camino. Bueno. Todo esto es caminar. Como pueden ver aquí ya comienza a ver
los peregrinos, les llamamos los peregrinos cómodos, porque ellos iban sin maletas y así los llevaba el camioncito y demás. Está bien, está padre. Muchos cafés, la vida de España se centra en bares y cafés. Y pueden irse dando cuenta cómo en todas no hay gente. Nunca hay gente. Y realmente está solo todo, no hay gente. Y mucho ancianos. El norte de España está lleno de ancianos. Es una población que ha envejecido mucho y que tiene un problema de transición epidemiológica muy grave. Y bueno, aquí ya estamos a punto de llegar. Esta fue una chica alemana. Su sueño fue hacer un blog de viajero. Creo que lo abandonó al año. Ya no lo ha seguido haciendo. Y aquí está, pues, estamos a punto de entrar a Santiago. Es el aeropuerto. Y bueno, llegamos. Esto me gustó. Ya te da la espalda, toca el culo. Y esto es el final, esto es la catedral ya de Santiago. Y esto es Santiago. Ahí, este es el Botafumeiro. Es un incensario que es muy pesado y que lo tienen que mover estas personas de una cofradía, porque si no se les cae en la cabeza y matan a alguien. Y aquí ya es el fin del mundo para ellos. El fin del mundo es Finisterra. Este es el lugar más alejado para los españoles que es el Atlántico, y este es el mar. Ahí lo puedo. No se puede. Este es el mar, ¿no? Aquí están dándose un beso en el atardecer. Muy enamorados. Y este es un monumento a la bota del peregrino, que es lo que nos permite caminar. Y esta es una capilla en donde se iba a tener relaciones para quedar fecundadas. La destruyeron porque no querían. Acuérdense que en la Edad Media era una sociedad anímica. Estaba más bien construida a través de mitos, de deidades, de monstruos, de brujas, y a la Iglesia Católica no le gustaba mucho eso. Entonces, todo lo que permitía la construcción de un mito, trataban de alguna manera de enfrentarlo. Entonces, en esta capilla se construyó el mito de que si ibas a tener relaciones en la noche, quedabas fértil. Quedabas embarazada, perdón. Y entonces entiéndanse que un niño en esta época no nada más era un niño, era alguien que te ayudaba. Entonces, era muy importante la fecundidad como tal, ¿no? Y bueno, esto ya es otros lados. A ver si puedo mostrarles rápidamente el otro. Este es el de Messi. ¿Se acuerdan de las cosas chistosas? Bueno, yo lo dejé al principio del camino. Cuando tomo el camión, lo encuentro en Astorga. O sea, nos volvemos a reencontrar, ponemos a platicar y le vuelvo a decir adiós porque no me quiero volver a tronar los pies. Y eso fue muy rápido. Este es el otro. Este es el otro camino. Esta es la ruta de San Francisco. Se los voy a mostrar porque son muy similares en su esencia. Ambas son rutas religiosas, ambas son rutas que te ganan una indulgencia y que tienes que caminar mínimo 100 kilómetros para tenerla, pero que se construyen más o menos en las mismas épocas y que tienen como la misma naturaleza, nada más que el de San Francisco es en Italia. Y aquí es en la ciudad, en la Berna, que es donde San Francisco de Asís recibió las estigmas. Y también es similar, ustedes podrán ver cómo está construida con la misma señalética, pero aquí es una tabla, que es un símbolo diferente al de San Francisco, que era un sol como una concha, ¿no?
Y bueno, todo esto es el otro camino también de San Francisco, que es básicamente similar al de España, y se podrán dar cuenta también que no hay gente. Es una de las cosas bien curiosas. Europa se está quedando sin gente por si quieren ir. Y vuelvo a lo mismo. Vean que no hay una diferencia entre España e Italia. A la gente le gusta estar sentada y no se sienten culpables. ¿Se dan cuenta? Les gusta. Y se pueden dar cuenta, es muy similar la construcción de Italia a España. Ah, bueno, aquí estaban en una boda. Son muy, muy similares, muy, muy católicos, ultra católicos, los que tienen enfrente. Y mucha intervención urbana. Esta es un pequeño pueblo, era una pequeña ciudad medieval, Piedralunga, y se puede ver cómo era intervenido por parte de los artistas y cómo trataban de construir su espacio, su reunión del pueblo con su grupo de rock cantando. Eran tianguis. El tianguis no es exclusivo de México, y bueno, ahí estaban muy felices. Y San Francisco, déjame ver dónde está. Igual es un camino. Y bueno, es un camino similar, que si ustedes lo quieren hacer. Este de San Francisco, el único problemático, ya es la llegada a Assisi. Esto ya es Assisi. Aquí es donde está San Francisco, y es como su catedral principal, y es un lugar muy, muy bonito. Déjame ver si... Entonces, bueno, no sé si tengan dudas, preguntas. Les quería mostrar como las fotos, porque es más fácil de alguna manera entender qué es un camino y de qué se trata cuando uno habla como de estas cuestiones, de los caminos de peregrinación, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría saber qué piensan al ver las fotos, al ver las imágenes, qué es lo que ustedes construyen o qué es lo que ustedes piensan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? Yo tengo una pregunta. No, de aquí si quieren, estoy cerquita. Doctor, ¿hubo algo que usted no haya fotografiado por falta de batería o simplemente porque lo quiso guardar para usted? Y si es así, ¿por qué? Si hubo varias imágenes que no les mostré, no hubo un motivo en particular el no quererlas mostrar, que soy honesto. Hubo cosas que la foto no le hacía justicia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llenó mucho fue cuando entré yo a una capilla en Roncesvalles. La capilla estaba construida de una manera tal que cuando tú entrabas se activa la música, y en la música había coros de monjes gregorianos, y en eso entró el sol. Entonces todos los vitrales se iluminaron y fue una sensación muy fuerte para mí. Creo que hay cosas que sí a lo mejor no fotografié, pero no fue por falta de batería, sino porque fueron como momentos que quise vivir, no a través de la pantalla. A ver, ahorita yo a ustedes les estoy dando una vivencia del Camino de Santiago a través de una pantalla, y esto nos crea un problema. La realidad ya no nos es suficiente, porque la tenemos construida a través de la tele, del iPad, de la computadora, del Facebook. Entonces, lo podemos ver ahora, por ejemplo, con el COVID. O sea, el COVID, para pandemia le ha faltado salseo, como dicen, ¿no? O sea, en la
tú ves las noticias, 1 millón de muertos a nivel mundial, y sales en la calle, la ves a la gente normal, la ves haciendo vida. Ves a todo el mundo viviendo vida. Entonces, la realidad que vemos del COVID en la pantalla, cuando la vemos en la realidad, no nos checa. Pues. Por eso le digo que le falta salseo a esta pandemia, porque uno se esperaría una pandemia tipo película, donde vas caminando y el virus se mete por así como con una nube, y ¡ay! Te caes muerto, te transformas en zombie. Y eso no está pasando, o sea, te da una pequeña gripa, y ya andas por la vida y dices, mira, no pasa nada, ¿no? Y una de las cosas bien curiosas con la pandemia es que, por ejemplo, uno de los factores que hace que te dé más fácil COVID es que te encierres. Es lo curioso. La falta de sol hace que el cuerpo sea más susceptible al virus. De hecho, una de las cosas que se vio en Los Ángeles y en San Francisco es que ellos esperaban una mortandad terrible en los homeless, porque ellos tienen sus centros de acogida, los asilos, en donde ellos llegan en la noche a dormir y en el día se tienen que ir. Entonces, en la noche ellos esperaban, pues hay un hacinamiento, no hay otra forma de darles un techo. Y los administradores no sabían cómo iban a enfrentar al COVID. Entonces, empezó la llegada de los primeros casos, hubo diseminación comunitaria y los administradores se dieron cuenta que no tenían enfermos de COVID. Y comenzaron a preguntar a otras ciudades, como San Francisco, como Nueva York, y dijeron, no, efectivamente no hay enfermos. Pero cuando les hicieron pruebas, el 40% ya estaba infectado. O sea, lo que se vio fue que el sol, de alguna manera, construye inmunidad contra el virus. O hace que si te da el virus, te dé menos leve. De ahí que mucha gente está tomando ahorita vitamina D. Pero lo ideal no es la vitamina D sola, es salir al sol. Que es una de las cosas que los mexicanos, recuerdan que dijimos, no nos gusta el sol. Nos escondemos del sol, pero el sol crea inmunidad. En las comunidades rurales, en los agricultores, casi no hay COVID. Donde está el COVID es en las urbes. Y construye toda la idea de que es por el metro, es que es por el metrobús, es que es por... Sí, ayuda. Pero lo que realmente está afectando es que la ciudad está construida donde no te da el sol. Y las prácticas y rituales de la ciudad no te dan el sol. Entonces, hay cosas que no fotografié porque no le hacía justicia a la foto. Otras, te soy honesto, te subí todo lo que subí a Instagram. Hay otras fotos que tengo en otro álbum que ese no lo presenté. Esto es como la selección, como quien dice. Y creo que sí fue así. No sé si te respondo. Sí. Dime. Yo tengo dos, una pregunta y otra pregunta. A ver. No alcanza a ver en la imagen de cuando hizo la señalización de la bota, la frase que decía, despertemos a la Sagrada Conciencia y los demás no lo alcancé a enfocar bien. ¿A quieres que la ponga? Ese fue una cosa. A ver, Y ahorita la continúo con ponemos. la pregunta. Escucho y trato de meterme como en la reflexión del significado que tuvo para usted el Camino de Santiago. Ajá. Pero me surgió la duda de, ¿uno sigue el camino o ese tipo de caminos por el significado que ya tiene el camino o recorre el camino para darle un significado propio? ¿Tú qué te responderías? Es que me quedé como con esa... O sea, yo estoy en este camino porque quiero darle un significado, pero estaré siguiendo ¿La de la el bota? camino. Ajá, ¿Esta? Ese. ajá. No, la de la bota y... que ¿Cuál dijo, bota? que tenía 2, 3 artículos. Ajá. Ah, ya. Ahorita la encuentro, ya sé cuál. Fíjate que el camino está lleno de frases muy bonitas. Y ahorita te voy a contestar tu pregunta. Nomás déjame encuentro la de la bota. ¿Dónde está la de la bota? Está como florero. Ya no la encuentro. No, está muy mal.
Ah, esta me gusta mucho porque acá está dando un besucón y acá está la señora bien a gusto. Su rollo. Ah, eso sí, los jóvenes son muy, ¿cómo te puedo decir? Se besan mucho. Que qué bueno, pues. Para algo tiene boca. Híjole, no encuentro la de la bota. ¿No la ven ustedes? Pero esa palabra es evolucionar, ¿eh? La que tú no alcanzaste a leer. ¿Es evolucionar? Ujú. Sí, dice Ah, evolucionar al amor o a porque no vi una A. Mira, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. El camino tiene un sentido construido, que es que te llevan de un punto A al punto B. Ahí está. Y en el camino hay toda una serie de pueblos que te ofrecen albergue, comida, y que dependen de que la gente lo camine para poder tener un sustento. Pero el camino al mismo tiempo tiene una subjetividad, y esa subjetividad la construye cada caminante. Habrá gente, por ejemplo, las señoras que te mostré, que a ellas las subían, o sea, se bajaban de una van, literal se bajaban, iban caminando 1 kilómetro, y le decían, las esperamos en el otro punto. Y en el otro punto estaba la van esperándolas. Y entonces ya las subían a la van y se iban. Para ellas, caminando el mismo trecho de alguien que venía ampollado, que venía golpeado, alguien que venía expiando, lo que sea, el camino tuvo otra subjetividad. Todo tiene una objetividad y una subjetividad. El camino tiene como objetividad el que tú transites del punto A al punto B. Y lo puedes transitar de una manera deportiva. Había gente que se proponía caminarlo en 20 días y le entraban. Había gente que llevaba 6 meses en el camino, que no se salía del camino. ¿Por qué? Porque había albergues comunitarios donde no te cobraban y te daban de comer. Entonces esa gente no se salía del camino, duraba, iban y venían, y duraban 6 meses. Había uno que duraba 6 meses, llevaba 6 meses. El camino tiene esta constancia de ser un pedazo de tierra que te da una confiabilidad y que te da un orden a un caos, que es un mapa que no entiendes. La subjetividad tú se la pones. ¿Qué es para ti el camino? Depende de lo que en un momento ocupabas. Había momentos en que el camino era deportivo. Vamos a ganarle a esa señora que está enfrente. No, le voy a pegar más duro. Y había momentos en los que era de mucho dolor. Había momentos en los que había de mucha escucha. Había gente que te decía, vengo aquí porque maté a 2 personas y vengo a expiarla. O había gente que su único problema era que se habían quedado sin trabajo y que querían tomarse un año sabático, ¿no? Todo es de lo que tú en ese momento ocupabas. Por eso yo les decía, algo que es objetivo se transforma a través de tu apropiación. Y esto es bien importante que uses la palabra apropiar, porque tú te apropias de las cosas y las transformas desde tu subjetividad para que puedas al final poder ejercer tu voluntad, tu agencia, y hacerle un frente a estas estructuras que de alguna manera te dicen todas las cosas que deberías de hacer y que tú a lo mejor no tienes deseos, ¿no? Entonces, el camino se construye y se reproduce, las dos cosas. Se construye porque habrá gente que dice, yo decido caminarme por acá, y sabes que esta ruta es más rápida. Y habrá gente que reproduce o que reproducíamos los mismos andares porque toda la vida han funcionado. ¿Qué es lo que tú te debes de quedar, creo yo? Que de repente habrá cosas que vas a tener que reproducir. Por ejemplo, si te vas a subir al Metrobús no puedes innovar nada. O sea, no vas a decir, yo ahora quiero subirlos por atrás.
No, tengo que subirme por donde te tienes que subir. Y te tienes que subir cuando las puertas se abran. Ahí estás reproduciendo. Pero construir es decir, ¿sabes qué? Ya descubrí que si tomo una ruta, me bajo en tal punto y luego tomo tal camión, llego más rápido a mi casa. O gasto menos, o camino menos, o evito una zona peligrosa, o hago lo que sea, ¿no? La parte importante para ti es entender la parte que puedes construir y no nada más las que reproduces, porque las que reproduces no puedes hacer gran cosa. No podemos hacer gran cosa, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Si tú vas a una boda, lo habitual es que sirva ¿qué? Vino. No vas a tú llegar y decir, ¿saben qué? Aquí no me sirvan vino, ¿eh? Porque no, van a servir vino, porque en todas las bodas funciona que sirvan vino, para que la gente se desinhibe, baile y tenga un buen momento. Entonces tú ahí construyes que en ese momento no vas a tomar vino y que tú te llevas tu botella sin vino, de refresco o de lo que te vayas a tomar, ¿no? Si te sabes que todavía tienes dificultad en el control. Si dices, no, yo me lo puedo controlar, entonces te tomas uno. La parte importante es entender que la construcción de ti como persona varía de tiempo en tiempo. No eres el mismo siempre. Entonces, esa es la parte importante que tú te apropias. No sé si con esto te contesto. ¿Sí? Otra pregunta, esa que la hago yo. ¿Hubo algún momento en el que quisiste cancelarlo? Sí. Acá todos los días yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? El primer día, imagínate Renato, que el primer día, pues yo llegué a Francia y tengo un amigo que vive allá y por eso me es muy fácil llegar porque no pago hotel. Y él es de Francia, él es francés. Entonces, él nada más me dijo qué metro iba a tomar para poder llegar a la estación de tren y agarrar el tren. Entonces, yo no sé francés. Entonces, ahí súbete y ve. Llego a Saint-Jean-de-Port con mi mochilita, me acuerdo mucho, y pues lo único que hice fue seguir a la gente. Donde se fueron caminando todos los de mochila, dije, pues yo los voy a seguir. Mínimo nos perdemos todos. Y ahí me voy con todos los de la mochila. Y la primera noche que me quedé en ese albergue, que era el albergue municipal, pues yo tuve mucho miedo. No dormí, nada. De por sí tengo insomnio y no dormí. Y en la mañana que me dieron el desayuno, por ejemplo, vamos a desayunar. El desayuno, pues como buen mexicano, nos gusta un buen desayuno. Y el desayuno fue virote duro con mantequilla y café. Dije, ¿qué es esto? Bueno, me lo como, salgo y digo, ok, ahora sí, voy a caminar. ¿A dónde camino? Y me acuerdo que me vio un señor tan perdido que me dijo, para allá. Y dije, pues ni modo, tienes que confiar. Hubo un día, Ramiro, en que precisamente por tratar de seguir el paso de Bélgica, me ampollé. Yo no tenía ampollas y me ampollé. Y otro día, mi dedo se puso, cuando perdí las 3 uñas, hay un mal, cuando tú caminas, si caminan, ¿hacen senderismo? Bueno, si ¿tú haces senderismo? No, he caminado demasiado. Y también he perdido uñas que están. Entonces, cuando caminas mucho, una de las cosas que debes de aprender es, cuando subes pendientes, tienes que subirlas con el talón, no con las puntas. Porque uno de los problemas es que yo subía con las puntas, así. Entonces, así impacta las uñas. Entonces, las uñas se hicieron un morete, como ahorita tengo uno, y la uña se me desprendió. Y se desprendieron 3 uñas. Ese día dije, valió madre. Y más, o sea, me acuerdo que estaba súper triste yo, Ramiro, porque, digo tú, Renato, porque había una parte que decía, güey, ya lo subí en Facebook. O sea, ni modo que me regrese a los 4 días. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dijo que no iba a poder. Yo no hago ejercicio así de fitness ni nada.
Cuando yo llego un día, porque fui con un astrólogo y me dijo, tienes que ir a hacer el Camino de Santiago. Y de entrar un astrólogo, o sea, mis amigos me dijeron, a ver, Coba, ¿no estás psicótico? O sea, ¿cómo un astrólogo te dice que te vayas a caminar 800 kilómetros al norte de España y tú le haces caso? Yo sí, me voy a ir. Y hasta pensé renunciar al IMSS. Pero me dijeron, no, me ayudaron hasta eso en el IMSS, ¿no? Y ese día sí dije, voy a renunciar. O sea, yo literalmente el dedo lo tenía blanco, no lo sentía, no tenía circulación, estaba frío. Sí, dije, ya valió madre, ya perdí mi dedo. Solo, porque no tenía nadie, estaba solo. Y el único contacto que tenía era el teléfono. Entonces le escribí a una amiga dermatóloga y le dije que sí iba a perder mi dedo. Y me dijo, no lo vas a perder y puedes seguir caminando, nada más lo que tienes que hacer es pegarte la uña con cinta para que la sangre que está abajo no la truenes, ya que si truenes sola salga. Pues me pegaba la uña y diario caminaba. Y entonces diario llegaba y me curaba y ya aprendí. Y ya sí, muchas veces quise renunciar, tú, Renato, muchas veces. Diario, te levantas y dices, ¿por qué voy a caminar 40 kilómetros hoy? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero ya cuando comienzas, terminas. Yo tengo una pregunta, doctor. Se me hace muy padre, gracias. ¿Qué cambios ¿Qué cambios hubo antes? Bueno, no sé por qué habían sugerido que viviera el Camino de Santiago, pero ¿qué cambios hubo después de recorrer el Camino de Santiago? No sé si me pudiera contestar eso. Yo fíjate que me siento igual. O sea, yo no voy a decir que vengo más iluminado ni nada. No me siento iluminado ni nada. Me siento más humano. Creo que una de las cosas es que en el ejercicio de mi humanidad había toda una serie de construcciones que yo tenía como dadas por sentadas y que el Camino de Santiago lo que me hizo fue abandonarlas. No me hizo un mejor humano, ni soy una mejor persona, soy igual, pero soy más libre en ejercicio de eso que soy, ¿no? El Camino de Santiago yo lo hice porque estaba pasando por una época de mi vida muy turbia, en donde tenía que enfrentarme a algunos demonios. Y el astrólogo, sin saberlo, me dijo, creo que en esta época, si no haces algo, te vas a suicidar. Y me fui. Y sí, yo creo que hubiera ocurrido mi muerte, me hubiera matado, yo creo, ¿no? Entonces, no creo haberme convertido en mejor persona, me parece eso, porque me parece que construye esta idea de el emprendedurismo y únete a los optimistas, y no, eso no, o sea, la realidad es que no. La realidad es que me siento en mayor libertad para ejercer lo que viene siendo mi humanidad, y una de las cosas que a mí me parece muy interesante fue que me dio la oportunidad de conocer gente genial y darme cuenta, y esto es bien interesante, darme cuenta que por lo que se sufre aquí, se sufre allá. O sea, el chico ese que estaba sentado fumándose un cigarro, se fue a caminar el Camino de Santiago porque lo dejó la novia. Había otro que estaba caminando el Camino de Santiago porque se quedó sin trabajo y no sabía qué trabajo tomar. El Vega, el que me dijo que me va a apoyar. Bueno, él no hizo que me apoyara. Yo por seguirlo me apoyo. La gente sufre por lo mismo aquí o en todos lados. Eso a mí me ayudó mucho a darme cuenta. Y le quitó como esta especialidad a mis problemas. O sea, como que le bajó el salseo a mi vida. Como que dijo, ay, mira, no te la hagas tan de película, eres más como un extra en la vida, no te la tomes tan en serio, llévatela tranquila y el mundo funciona más, ¿no? Y eso me sirvió a mí. No sé si te contesto. Sí, se me hace genial, se me hace muy padre. Nosotros leímos un libro, no sé si ya lo hayan leído, del Peregrino. ¿El de Pablo Coelho? Pablo Coelho, y ahorita que estaba sacando las fotos, fue así una, de acuerdo a la lectura, de cómo él lo
lo vivió, ¿verdad? Pero él lo platica ya más como una cuestión de iba a realizar una iniciación, esas cuestiones, que también pues se me hace padre esa aventura. Pero al estar escuchando ahorita, dijiste que hay una experiencia que él comparte también, que a veces se perdía y había gente que él también tuvo que confiar, que decía, ¿para dónde? ¿Verdad? Y también esa parte él lo compartió, de enfrentarse a sus demonios. A mí me gustó mucho escuchar ahorita de qué manera, o sea, de compartir eso, porque de qué manera se puede compaginar con lo que estás viendo en la actualidad y no sé si que eso te haya fortalecido, no tanto como para ser mejor persona, pero sí para enfrentar adversidades y ya no verlas con la percepción de antes, como eso de que te querías regresar y que te aferrabas. Esto es un poco, yo lo veo como con la analogía de que nadie sabe qué ser hasta que aparece el dragón. Entonces, así son las cosas, ¿no? Sí, es una experiencia muy padre para mí, pero no, o sea, un amigo me decía, no tienes que ir hasta Europa para caminar, aquí puedes caminar el de Tala. Y me hacía mucha burla por eso. Pero creo que sí es importante lo que tú dices, en el sentido de entender que la construcción de uno es diferente cada día. Uno a veces tiene demasiadas lealtades a lo que cree que es. Por ejemplo, te doy un término. La familia. Una palabra muy que no causará controversia, ¿o sí? ¿Les causa controversia definir familia? Bueno, pues la familia, como el término es la familia burguesa del siglo XVIII, de Inglaterra. Pero no define a la familia de la Italia, ni mucho menos la familia del Amazonas, ni la familia de, por ejemplo, México. O sea, un término tan sencillo como la familia, que damos por sentado, no define, por ejemplo, la situación actual donde si yo adopto a los hijos de mi hermana, pues ustedes qué dirían, ¿somos familia o no? Pero en el término no existe esa concepción. ¿Me lo voy a entender? E incluso en la ley no existe esa concepción. Si ustedes, por ejemplo, ahorita aquí están juntos, vamos suponiendo, ojalá no, pero que ninguno de ustedes tiene una familia consanguínea. Y uno de ustedes se enferma y se tiene que tomar una decisión. ¿Ustedes no quisieran que alguno de ustedes lo hiciera como familia que son? Bueno, pues el término les queda corto porque según el término ustedes no son familia. ¿Me doy a entender? Hay términos que en el tiempo nos quedan sobrados. Y uno de esos términos es el que tienes de ti mismo como persona. Lo que tú crees que eres, a veces no sufre la transformación evolutiva o revolucionaria, como podría ser en algunos casos, de lo que en el ahorita eres. Y entonces te quedas con una construcción mental, racional, teórico, la que quieras, de hace X número de años. Que lo peor de todo es que no la construiste solo, la construiste con otros sujetos, que ellos desde sus intereses y desde sus vicios te dijeron, eres esto. Entonces, creo que el camino a mí me funcionó mucho para darme cuenta que la construcción de Antonio es una construcción constante. Y uso la palabra construcción porque lo hago de una manera activa, de una manera participativa. No nada más reproduzco mi evolución. Yo estoy en control de mi historia y estoy en control de mi construcción como persona. Y eso creo que podría haberlo entendido en el camino, en donde yo cada día podía decidir no caminar. Es más, yo podía decidir, porque había gente que lo hacía, tomar camiones. Pues son ciudades, a ver, que no es como que estamos perdidos en la nada. Había camiones, había metros, había cosas.
Me agarro un camión, me bajo en el otro camión. Cuando entras a Burgos, puedes agarrar un camión en la entrada que te ahorra 7 kilómetros. Y ya está. O sea, pero yo decidí caminarlos. Y decidí tomar un camión de Burgos a León, porque si no, no iba a alcanzar. Entonces, así como hay términos que ahorita se encuentran sobrados para podernos aprender, para poder hacer uso de lo que es una situación objetiva en un mundo real, también ustedes tienen que darse cuenta que a veces se quedan con construcciones de ustedes que ya están muy desactualizadas y que ya habrá como que ir abandonando estas cosas, de que como que de repente le agarra a uno mucha lealtad o mucho gusto al sufrir con estas ideas que tiene uno mismo, ¿no? O sea, si hay algo real es que ustedes no tienen ninguna personalidad fija, porque si yo ahorita a ustedes les doy un golpecito en el temporal, los hago que olviden su historia. Así de sencillo. Y si le doy un golpecito en el frontal, los hago que hablen puras malas palabras. ¿No me entendés? O sea, no se tomen tan en serio. No son tan estáticos. Y eso creo que es algo que el camino a mí me hizo entender. Que es un constante flujo en el que cada día te construyes. Había unos días que llovía, te ponías un impermeable. Había unos días que hacía un calorón del demonio, tomabas más agua y te ponías protector solar. Pero al final del día las cosas tú las construyes. Lo que sí no podía cambiar es que tenía que caminar con zapatos. Pues reproducía lo que a todo el mundo le funcionaba, caminar con zapatos. ¿No me entendés? Entonces ustedes hagan lo mismo. O sea, si lo que a todo el mundo le funciona, pues ¿para qué cambiarlo? Reproduzcanlo. Háganlo igual. Pero, si hay algo que no les funciona, pues construyen una versión diferente. ¿Sí? Sí, no, muchas gracias. La verdad es que a mí me gusta mucho esta parte del aprendizaje, pues, aquí, nosotros tenemos un libro que sugerimos aquí en el plan de estudios que se llama El Poder de la Hora y invita más o menos a eso, ¿verdad? Y se me hace muy padre, pero lo importante de la acción, de tomar la decisión, ¿verdad? De lo que hiciste, o sea, no sin esperar nada, pues. Y a mí se me hace bien maravillosa, pues, esa parte de la experiencia tuya y del aprendizaje que quedó, ¿verdad? Para ahora sí como poder vivenciar las cosas o poderlas disfrutar de manera diferente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Piensas regresar a hacerlo nuevamente? Sí, quiero hacer el pedacito que me faltó. Ese pedacito, es que el camino tiene 3 construcciones, bueno, así las han hecho. La primera es la que te quebra el cuerpo, la segunda es la que te quebra la mente y la tercera es la que te quebra el alma. Y yo nomás hice la del cuerpo y la del alma, me faltó la de la mente, porque el pedacito de Burgos a León es desierto, entonces no ves nada más que arena, y es la que dice que te construye la mente. Es la que yo me brinqué, lo quiero volver a hacer y quiero volver a hacer el primitivo, no más que pues, no hay dinero. Entonces no, pero sí lo quiero volver a hacer. ¿Cuánto se gasta más o menos? Lo más caro fue el avión sí me salió caro. Te gastarás, es que te lo repito, hay de todo, ¿no? Por albergue te cobran, hay albergues que no te cobran nada, hay albergues que te cobran, lo mínimo son 5 a 8 euros lo que te cobran. Hay formas de hacerlo, había un mexicano que lo estaba haciendo, él se llevaba su tienda de campaña, entonces él lo que hacía era compraba latas de atún y no se quedaba en ningún albergue, solamente cuando se quería bañar se metía al albergue municipal y le daban chance de que se bañara.
Entonces no le costaba nada, como tal, él así andaba caminando. Y había otros que llegaban a hotel y que te cobraban, el hotel te cobra 40 euros, que está 22, 23 pesos, pues ya te salió un poco doloroso, ¿no? Pero te repito, buscándole. Había momentos en los que sí, yo me llegué a quedar en albergues que no te costaban nada y están muy bien, muy a gusto. Y Un había, aproximado de pues yo creo que como unos 40, 50. 40, 50 mil. Ah, ¿El tiempo del recorrido cuánto es, doctor? yo caminé 25 días, pero, Sacando pero el camino está pensado para hacerse en 30. Está pensado Es en un 30. mes entero lo que necesitas. De hecho, te recomiendan que lo camines en 45. Porque ellos te dicen que camines de 20 kilómetros en 20 kilómetros. Yo me echaba 30, 40. Pero lo ideal es caminar 20 kilómetros. ¿Y el primitivo que ese dura es más largo o no? No, es más chico, Es más corto. es más pequeño. El primitivo es más pequeño. De hecho, hay varios caminos. Está el del norte, está el francés y está el primitivo. Y el del norte es por todo el mar. El del norte es bien bonito, nomás que el del norte sí tienes que caminar entre 40 y 50 kilómetros o tienes que estar pensando acampar porque te vas a quedar sin espacio. Y también dependiendo de la época, o sea, si vas en verano, Esa pregunta también, tú acabas de cumplir vi tu publicación, 3 años. 3 años que lo culminaste, entonces te aventaste todo el mes de septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Sí, de hecho lo hice para llegar a mi cumpleaños. Llegué exactamente el día de mi cumpleaños a Santiago. Por eso estaba con la premura de llegar. Porque no podía. Quería llegar el día de mi cumpleaños a Santiago. ¿Qué sientes cuando finalmente llegas al punto B que mencionabas hoy? Híjole, pues yo lo que sentí, o sea, yo lloré. Yo casi no lloro. Y cuando llegué a Santiago, que llegué a la catedral, me acuerdo que me paré ahí. No, pues me puse a chillar. O sea, es una emoción así, es muy, muy, muy fuerte, pues. Creo que las palabras me muestran cortas. Yo me puse a llorar, a llorar, a llorar. Me abrazó mi amiga Neidis, que era la islandesa con la que iba, y me abrazó, me abrazó, me abrazó. Fue muy fuerte, porque ya realmente nadie pensaba que iba a llegar a Renato. O sea, nadie pensaba que iba a llegar. De hecho, se me hace chistoso porque hasta mi madre me decía, yo te pago el taxi, pero regrésate, que no sé qué. O yo, réntate un carro, ya tu el carro. No. O sea, y eso es algo bien curioso, porque ni yo creía que iba a llegar. Y era lo que él comentaba, ¿no? O sea, cómo te vas haciendo muy adepto a definiciones tuyas. Y en esas definiciones a veces tus potencialidades las tienes como bien definidas. Y en realidad no es así. Se van construyendo. No fue como terminar algo, ¿no? Más bien es como el inicio de algo. Es como el si llegué, realicé, es como una puerta, ¿no? Diferente. Podríamos verlo así. Sí, ¿no? Podríamos verlo así. Para mí el Camino de Santiago fue algo que dio un cierre a algo que yo quería hacer desde 10 años antes. Yo desde que era interno quería ir a hacer el Camino de Santiago, pero por algo lo postergaba, lo postergaba, lo postergaba, lo postergaba, hasta que dije, o lo hago o no lo voy a hacer. Y entonces ya fue cuando me aventé a hacerlo. Y quería hacer el Ichikoku Genru este año, pero con esto de la pandemia, pues ya no pude. Yo creo que ustedes medio adictos a esto de la pandemia. Tengo un amigo Gustavo, ¿recuerdas el Gustavo? Tengo un amigo que también anda en muchas peregrinaciones ya. Sí, es que es padre. Es padre. Pues si alguien ya no tiene ni... ¿A la experiencia con 50 lazos para todo el mes? Yo creo que sí, pero muy frugal.
O sea, muy poquito. Si te quieres ir sobrado, con 80. Con 80. Es que depende mucho. Cuando yo me fui, el euro estaba en 20 pesos. No estaba tan carísimo. Y podías conseguir vuelos en 16, 14. Ahorita, lo bueno con la pandemia es que los vuelos están más baratos. Lo malo es que están cerradas las fronteras. Entonces, pues ahorita no podemos llegar. Pero sí, con 60 lo haces. Ahora, vuelvo a lo mismo, o sea, no tienes que hacer todo el camino. Esta es la otra parte como que te decía, ¿no? De repente somos como muy intensos en decir, es que tienes que caminar los 800 kilómetros. No, puedes caminar nomás 100, los últimos 100. Y con eso, con 20 lo haces. Y bien, así en restaurante, hotel y todo. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras caminar. Y también de qué tanto tú decidas someterte a las penurias. Por ejemplo, había unos chicos que se metían su ácido y se pasaba todo el día caminando. No, sí, o sea, no te asustas. Había un señor que prendía hashish y aventaba el humito a los peregrinos. Ya sabían dónde comprar hashish. Digo, no nos asustemos. O sea, hashish, marihuana. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, hay toda una serie de elementos que se le ponen al objeto que el objeto no tiene. Y, por ejemplo, los que andaban peregrinando con su ácido, pues bien por ellos, ¿no? Había un señor que iba corriendo, yo creo que era pueblo originario, la verdad nunca lo vi bien, pero parecía como del Amazonas, iba corriendo con una cruz y no se paraba, iba corriendo con una cruz. Y este otro chico que conocí de México, él acampaba, él no se quedaba en albergues, él acampaba. Y su plan, llevaba él 2 meses así caminando, o sea, acampando. Nada más lo que tenía que hacer él, iba a salir a Madagascar a Marruecos, creo, para que no le castigaran por algo de su visa o no sé qué, que no puede durar, no sé si más de 3 meses o 6 meses, una cosa así, ¿no? Pero él iba así de estudiante, de mochilazo literal. ¿Y hay alguna época del año que la recomiendan más que otra o...? ¿Primavera o otoño? Verano no, porque verano son vacaciones. Entonces cuando son vacaciones allá, se llena de gente terrible, entonces los albergues no tienen dónde quedar. Septiembre, octubre está muy bien. Ya octubre te arriesgas, o sea, si lo empiezas en octubre, te arriesgas a que no logres cruzar por la nieve. Entonces tienes que empezarlo. Yo lo empecé en septiembre para llegar el 21 de octubre, pero como a las 2 semanas de que yo empecé, cerraron San John. Por ejemplo, ahorita ya cerraron Roncesvalles. Sí, claro. Entonces ya ahorita ya no tienes dónde quedarte. Y eso pasa por el invierno. Se cierra porque pues hay nieve, la gente no puede caminar. Y además es muy peligroso, se han muerto varios peregrinos por la nieve. O en abril. Febrero está todavía cerrado. Más bien sería como en marzo, abril. Marzo, abril, más o menos. Pues gracias, doctor Cova. No sé si alguien quiera comentar Además algo. es un calorón terrible. Terrible. Y como caminas bajo el sol, no te rotas. Aquí varios tenemos la curiosidad, pues, de... Van a irse, vayan. Haz un tour. Váyanse así todos juntos. Ser padre, ¿Estaría padre? ¿Eh? ¿Todos juntos? Mira, en lo que se acaba el COVID en 2 años. Ya juntaron el dinero. Pues muchas gracias, doctor Cova y Wilson Smith, bienvenido siempre. Nos apreciamos mucho tu punto de vista. Nos gusta mucho, desde aquella vez que acompañaste a Ceci, ¿te acuerdas? En el tema de mindfulness. Cierto. Hubo cosas que nos latió mucho. Nos ¿verdad? gustaría retomar ese tema, doctor, ¿Cuál? contigo, del mindfulness.
A ver si pudiéramos agendar un día que puedas. Claro, sí, nos ponemos de Es que acuerdo. está maravilloso, pues, obtener más información, pues, y del punto de vista que se comparta. Y a mí me gustó mucho lo que dijiste, que lo que hicieron mindfulness, pero que para que ustedes lo reconocieran, o sea, lo pudieran aceptar como médicos, porque es una meditación, son cosas que son vivenciadas, pues, está mucho. Es que es como, acuérdate que somos animales simbólicos y los animales simbólicos se mueven desde los símbolos. O sea, si yo le pongo a esta plantita orgánica, ya vale más. La plantita siempre ha sido igual, nada más que ahora ya le puse orgánico. Pues de alguna manera ustedes tienen que encontrarse como a veces los símbolos los usamos de una manera tan poco consciente que nos construyen estigmas o nos construyen etiquetajes que nos dañan. Y como nos acercamos a nosotros desde los símbolos, porque nosotros nos hablamos de nosotros mismos. Ah, eres un tonto. Ah, eres un esto. Ah, eres un esto. Pues entonces de ahí nos vamos construyendo una relación que puede estar destruyéndonos. Quizá abonándonos, pero pues muchas veces no. Entonces sí, por eso la palabra la cambiaron, ¿no? A mindfulness para que la aceptaran los médicos. Y aún así no la aceptaron. La consideran sospechosamente